En videos anteriores, vimos que la letra H se utiliza para denominar a los lápices cuyas minas son duras y claras, y la B para lápices cuyas minas son blandas y oscuras. Aquí nos encontramos frente a una graduación que se describe con ambas letras. Esto a simple vista parece una contradicción, ¿verdad? Pues las minas no pueden ser duras y blandas a la vez, ni pintar claro y oscuro al mismo tiempo. En este video descubriremos que en realidad, las minas de graduación HB poseen un armonioso balance. Hola, te doy la bienvenida al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. Como ya revisé las características de las minas de grado B y H en los videos anteriores, solo retomaré aquí lo imprescindible. Si no has visto estos videos y quieres conocer todas las características, recuerda que están disponibles para ti en una lista de reproducción. Aquí te dejo una tarjetita que te llevará directamente a ella. La principal característica de las minas B es que pintan oscuro. La desventaja es que debido a su blandura no son resistentes, cualidad que sí tienen las minas H. Pero como tienen su dureza de la arcilla, esto trae como resultado la reducción de la intensidad del color. Esto hizo que me diera cuenta de que, en la creación de esta mina, se buscaba conservar las cualidades deseadas de ambas graduaciones, es decir, la oscuridad y la resistencia. Al balancear la cantidad de grafito y arcilla en la composición de la mina, se cumplió con este propósito. En Wikipedia se informa que la graduación HB contiene 68% de grafito, 26% de arcilla y 5% de cera. Aquí te muestro los tonos de las graduaciones H y B del modelo Cretacolor Clios. Entonces, el tono de la HB debe quedar en medio de las dos. Si tomo en cuenta la intensidad con que pinta, la forma en que revela la textura del papel y la sensación al trazo, concluyo que las características de la graduación HB guardan mayor semejanza con la B. Esto era de esperarse debido a que la cantidad de grafito es superior a la de arcilla. Pero, como ya sabemos, los porcentajes varían de un modelo a otro. Veamos el caso de Derwent Graphic. La composición de su mina HB lleva 50% de grafito y 50% de arcilla, y como es uno de sus productos veganos, no contiene cera. Para mí, las diferencias entre las tres graduaciones son muy tenues. El tono de la HB se asemeja más a la H, pero la forma en cómo revela la textura del papel la acerca a la B. Tomaré el resto de mis lápices profesionales para comprobar si el grado de intensidad de la mina HB se acerca más a la graduación B o a la H. Los tonos de los lápices Atle Diseño y de Faber-Castell 9000 los encuentro más parecidos a la H, y observo que la textura que revelan del papel las acerca más a la B, como fue el caso del lápiz Derwent. En cambio, en el modelo Mars Lumograph diferencio las tres graduaciones fácilmente, y encuentro más semejanzas entre las graduaciones HB y B por la intensidad del color, la textura que revelan del papel y la sensación al trazo, como sucedió con el modelo Clios. ¿A ti, cómo te gusta que pinten las graduaciones HB? ¿Con un color más intenso como los modelos Cretacolor Clios y Mars Lumograph? ¿O que pinten un poco menos intenso como los modelos Faber-Castell y Derwent Graphic? Déjame conocer tu opinión respondiendo a la encuesta. El grado de oscuridad de la graduación HB de los lápices de grafito para dibujar hace que sean útiles para manchar, sombrear, revelar texturas del papel y, como pintan con menor intensidad que una graduación blanda, son ideales para bocetar. Además, el grado de dureza de su mina permite trazar líneas y hacer detalles. En suma, la graduación HB sirve para hacer todo, por eso la llamo la graduación más versátil. ¿Y tú? ¿Para qué la usas en tus dibujos? Elige una opción. A. Sombrear y manchar. B. Trazar líneas. C. Hacer detalles. D. Hacer bocetos. O E. Todas las anteriores. Te invito a ver el siguiente video dedicado a la graduación F. O bien, puedes elegir cualquier otro que resulte de tu interés. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.